el arquitecto que construyó casas sobre sus víctimas. Un albañil levantó una loseta. Solo eso, una loseta del piso de una sala en Guadalajara. Y debajo había una mano. No era una casa abandonada, no era un terreno baldío. Era una casa donde una familia había vivido durante 8 años, donde niños habían jugado en ese mismo piso, donde alguien había puesto el árbol de Navidad encima de ese concreto sin saber lo que había debajo. Pero antes de contarte lo que encontraron cuando siguieron levantando, necesito que sepas quién construyó esa casa, porque eso cambia todo. Su nombre era Rodrigo Veltri, 44 años, arquitecto, casado con 3 hijos. El tipo de hombre que aparecía en las fotografías de los periódicos locales junto a funcionarios municipales, inaugurando fraccionamientos, cortando listones. Tenía una tarjeta de presentación que decía desarrollador inmobiliario y una sonrisa que te hacía sentir que estabas haciendo el mejor negocio de tu vida. Y en Guadalajara, entre 2009 y 2016, cientos de familias creyeron exactamente eso. Le compraron casas, le firmaron contratos, le dieron los ahorros de años. Una de esas familias era la de don Aurelio Pacheco. Don Aurelio no era hombre de lujos. Había trabajado 30 años en el mismo taller mecánico para juntar el dinero de esa casa. Cada fin de semana pasaba por la obra a ver cómo avanzaba la construcción. Llevaba a su hija Lucía, que entonces tenía 18 años, y le decía que ese lugar iba a ser el patrimonio de la familia. Lucía recuerda el olor a cemento fresco. Recuerda que su papá siempre tocaba las paredes con la palma abierta, como verificando que eran reales. Eran reales. Lo que no era real era el documento que las respaldaba. Pero eso, don Aurelio todavía no lo sabía. En marzo de 2011, don Aurelio fue al registro público a verificar su escritura. Trámite rutinario. El tipo de cosa que haces cuando quieres solicitar un crédito. El funcionario revisó el número de folio en el sistema y frunció el ceño. Ese número ya existía, estaba asignado a otra familia, en otra casa, en otro fraccionamiento, pero era el mismo número, las mismas letras, el mismo sello. Rodrigo Veltri había vendido la misma escritura 2 veces. Don Aurelio no entró en pánico, entró en furia. Esa misma semana fue a las oficinas de Rodrigo en la colonia Chapalita. Pidió hablar con él. Rodrigo lo atendió personalmente, con esa sonrisa, con ese apretón de manos firme. Le dijo que era un error administrativo, que ya lo iban a resolver, que no se preocupara. Don Aurelio le creyó, pero siguió preguntando, y 2 semanas después empezó a hacer llamadas que no debía hacer. El 14 de abril de 2011, don Aurelio Pacheco salió de su casa a las 7 de la mañana. Le dijo a su esposa que tenía una reunión. Se llevó su termo de café, como siempre. No volvió. 3 días después, la familia recibió el primer mensaje desde su celular. Decía, necesito tiempo para mí, no me busquen, estoy bien. Lucía lo leyó 6 veces. Algo no encajaba. Su papá nunca escribía así. Nunca usaba la frase tiempo para mí. Era un hombre de 52 años que había terminado la primaria. Sus mensajes eran cortos, directos, sin puntuación. Ese mensaje tenía comas en el lugar correcto, pero la policía le dijo que era un caso de abandono voluntario. El inspector Morales cerró el expediente en menos de 1 semana, y ahí está el primer problema que nadie quiso ver. ¿Cuántos casos más habían cerrado así? Cambio de perspectiva. Mientras Lucía buscaba a su padre con fotos impresas en papel bond pegadas en postes, Rodrigo Veltri seguía construyendo. En 2012 levantó otro fraccionamiento. En 2013, uno más. Cada proyecto nuevo era una oportunidad. No solo para vender casas que no existían legalmente, sino para deshacerse de lo que sí existía. Las pruebas. Porque cuando controlas la construcción, controlas el concreto. 410-640. Entre 2012 y 2013, desaparecieron 3 personas más. Todos varones. Todos vinculados a Rodrigo. Todos con el mismo patrón. Habían descubierto algo, lo habían confrontado, y días después, mensajes desde sus teléfonos diciendo que se habían ido. La policía registró 2 casos como abandono voluntario, el tercero como posible deuda con grupos criminales. Y aquí es donde la historia pudo haber terminado.
Aquí es donde, en otro caso, el archivo se cierra, el polvo se acumula y nadie vuelve a hablar del tema. Y de hecho, por un momento, así fue. En noviembre de 2014, un notario llamado Guillermo Salas Bravo llamó a un colega de confianza. Le dijo que llevaba semanas revisando escrituras y había encontrado un patrón: folios duplicados, sellos falsificados, firmas que no correspondían, todo conectado a proyectos de Rodrigo Beltri. Le dijo que iba a presentar una denuncia formal. 6 semanas después, Guillermo Salas Bravo desapareció. Su colega no denunció. Tenía familia, tenía miedo, y en ese momento parecía que Rodrigo había ganado. Parecía que el sistema había funcionado para él, que los mensajes habían funcionado, que el concreto había funcionado. Hasta que en 2016 cometió su único error visible. Desapareció con el dinero de 96 familias que habían comprado en preventa un condominio de 120 unidades. Por primera vez, las denuncias fueron masivas. Por primera vez, había demasiadas personas gritando al mismo tiempo como para ignorarlas. Rodrigo Beltri dejó el país, y en ese momento, todos pensamos que lo peor que había hecho era el fraude. Estábamos equivocados. Porque cuando los investigadores empezaron a revisar sus proyectos anteriores, encontraron algo que nadie esperaba, y que los propios peritos tardaron 3 días en reportar porque no podían creer lo que estaban viendo. La investigación formal se abrió en 2019, no por una denuncia, no por una confesión, por una remodelación. Una familia que había comprado en el fraccionamiento original de 2009 decidió ampliar su sala. El albañil llegó un lunes por la mañana, temperatura de 16 grados, olor a tierra húmeda. Levantó la primera loseta y encontró algo que no era tierra. Los análisis forenses tardaron 9 días. El resultado: restos de 2 personas distintas, sepultadas en diferentes momentos, pero en el mismo espacio, a exactamente 47 centímetros de profundidad bajo el firme de concreto. Una de esas personas era don Aurelio Pacheco. Lucía llevaba 4 años buscando a su padre cuando recibió la llamada. 4 años oyendo que su papá había decidido irse. 4 años con ese mensaje en su teléfono, que ya sabía de memoria, con esas comas en el lugar correcto que nunca le habían dado paz. La identificación formal se hizo el 23 de febrero de 2019. Lucía dijo que lo reconoció por un anillo de acero inoxidable que su madre le había regalado en sus bodas de plata. Simple, sin grabado. Pero ella lo conocía. Ese anillo había estado debajo del piso de la sala de una familia durante 8 años, mientras los niños jugaban arriba, mientras alguien ponía el árbol de Navidad, mientras la vida seguía. Pero hay algo en este caso que los investigadores no pudieron explicar de inmediato. Algo que tiene que ver con los mensajes, con las comas en el lugar correcto, y con cuánto tiempo llevaba Rodrigo planeando esto. Cuando los peritos analizaron los mensajes enviados desde los teléfonos de las víctimas después de su desaparición, encontraron algo que no estaba en ningún manual de criminología. Los mensajes no solo imitaban un patrón emocional, tenían coherencia sintáctica avanzada, vocabulario consistente, estructura de oraciones compleja. Don Aurelio Pacheco había terminado la primaria. Los mensajes que supuestamente él envió los habría escrito alguien con educación universitaria. Alguien que conocía a las víctimas lo suficiente para saber a quién escribirle, qué decir, cuándo parar. Alguien que calculó que 3 semanas de mensajes era suficiente para que una familia dejara de buscar. Rodrigo no actuaba en el calor del momento. No era violencia impulsiva. Era administración. Mataba, enterraba, tomaba el teléfono, escribía los mensajes, calculaba el tiempo, seguía construyendo. 6 personas, 6 teléfonos, 6 historias de abandono voluntario que nadie cuestionó. Y hoy, mientras tú estás viendo esto, Rodrigo Beltri sigue sin ser encontrado. Hay una orden de aprehensión activa, hay una alerta Interpol, y hay una pregunta que Lucía Pacheco lleva años haciéndose y que ningún investigador le ha podido responder todavía. ¿Cuántos pisos más habría que levantar? El inspector Morales, el que cerró el caso de don Aurelio en menos de una semana como abandono voluntario, está bajo investigación por presunta colusión.
La familia que vivió sobre los restos recibió atención psicológica del Estado. El colega del notario Salas Bravo, que no denunció por miedo, habló por primera vez en 2021, 10 años después de la llamada que decidió ignorar. Dijo que no pasa un día sin pensar en eso. Y Lucía Pacheco tiene hoy 32 años. Su papá llevaba un termo de café la última vez que lo vio. Café negro, sin azúcar. Eso es lo que recuerda. El termo de acero, ese olor, ese beso rápido en la frente antes de que cerrara la puerta. Nunca recuperó el termo, solo el anillo. Lo que más me afecta de este caso no es el horror de lo que había debajo del piso. Es que el sistema funcionó exactamente como Rodrigo necesitaba que funcionara. Las denuncias se cerraron, los mensajes funcionaron. El concreto guardó el secreto durante 8 años. Y si ese albañil no hubiera levantado esa loseta un lunes de enero, nadie habría sabido nunca. Si este caso te dejó pensando, si te quedaste hasta aquí, hay más historias como esta esperando. Historias de personas que merecen que alguien las cuente. Activa la campana. Deja un comentario con lo que se te quedó grabado de este caso. Y la próxima vez que entres a una habitación, piensa